Señores, en el día de hoy estamos en Civilization 7, un triple A de la estrategia, un juego que ha marcado realmente un género en monitor. Es un juego que, bueno, que es referente y llega ahora a realidad virtual con esta versión del Civilization 7 para MetaQuest 3 y MetaQuest 3S. Ya os aviso que esto es un juego ultra extenso, ¿vale? Es un juego para los amantes de la estrategia por turno, a los amantes de dedicarle muchísimas horas a un juego, de empaparse en horas y horas de juego, de partidas, de esos que empiezas a jugar pero nunca sabes cuándo vas a acabar, que puedes terminar en una tarde o puedes terminar en una semana. Así que tener eso en cuenta, un juegazo para los amantes de la estrategia. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está esta adaptación para realidad virtual. Y bueno, al final del vídeo, como siempre, os doy un poco mi opinión sobre lo que he probado ya, lo que hemos jugado, etcétera. Cosas a tener en cuenta: el juego tiene compatibilidad con realidad mixta y realidad virtual. Ahora es realidad virtual, durante el vídeo también os enseñaré la versión de realidad mixta. El juego tiene partida rápida, tiene el tutorial para que te empapes bien de todo, puedes crear una partida personalizada, puedes jugar multijugador, bueno, lo típico de todos estos juegos. Si este juego te gusta y te lo quieres comprar para tu visor MetaQuest 3 y MetaQuest 3S, que es donde único sale, tenéis en mi página web juegosquestbarato.com el juego para comprarlo y obtener un descuento y apoyar el canal, un descuento que no viene mal, porque la verdad que creo que es de los juegos más caros que hay para MetaQuest, valiendo 60 pavos. Pero bueno, por más juegos así en la realidad virtual, vamos a ver qué nos depara este Civilization 7. Albores de la civilización, comienza tu gran viaje, eleva un imperio desde sus humildes comienzos hasta la grandeza y escribe tu propia historia. Esa es, empezar. A ver, moverse con los botones, pero vamos a ver, esto ya lo hemos hecho, sí, confirmar, fuera, ahora. Vale, aquí empieza nuestra aventura, nuestra partida. Voy a ver, espérate, ¿aquí puedo hacer algo? No, directamente, un momento, vale, esto es lo que yo quería saber. Turno 1, acabamos de empezar. Vale, vamos a empezar con esto, vamos a establecer un campamento. Aquí, el de fundador, ¿lo podemos montar aquí? Yo creo que sí, ¿no? Ahí, y ahora... Llano trópico, yo creo que sí lo podemos montar aquí. Fundar asentamiento, ahí está. Soy Axum, vale. Esto es lo que tenemos. Aquí es donde empieza nuestra historia y aquí es donde tendremos que ir expandiéndonos hacia el resto del mundo, encontrar otras ciudades, pues establecer ciertos niveles de diplomacia amistoso o a base de machetazo. Pero esto es un juego súper profundo, un juego para los amantes también del tema, oye, el que le guste el tema político, que le guste dedicarle 1.000.000 de horas de pensar bien su estrategia y todo, ¿eh? Ya os digo que es un juego muy largo. A ver, elegir producción. Tenemos aquí batidor o guerrero. Batidor, ¿qué hace? Vamos a ver, le doy aquí. Explorador civil, ideal para revelar terreno y descubrir nuevas ubicaciones. Y guerrero, unidad de infantería de la antigüedad de categoría 1. Yo creo que me va a venir mejor ahora mismo batidor porque necesitamos descubrir mapa. Eso sí, ahora mismo se está fabricando ahí, tarda un turno. Y ahora lo que puedo hacer es pasar de turno. Es lo que estamos haciendo ahora. Terminar mi turno. Ahí está mi colega. Vale. Con los botones de agarre de los laterales podemos movernos y con el joystick derecho podemos mover lo que es todo el mapa. Y luego, dejando pulsado el de agarrar y el joystick derecho para arriba y para abajo, podemos cambiar el zoom del mapa para tener una visión mucho más global. Bien, elegir tecnologías. Mi siguiente paso. Tenemos alfarería, ganadería, navegación a vela. Yo no veo aquí de momento tanto mar, así que yo creo que esta la vamos a dejar un poquito de lado de momento. Y esto es lo que tarda, 3 turnos en completarse. Vamos a ver qué me proporciona esto. Aserradero, hondero, +1 a la producción de campamentos y serrerías, +1 a alimentos en pastizales. Y este es +1 a alimentos en plantación, +1 a producción de canteras de arcilla. Me interesan los dos. Vamos a empezar con aserradero. Vamos a empezar con este. O sea, con ganadería, perdón. Vamos a empezar con este, vamos a ponerlo por aquí mismo. A ver, espérate, aquí, granero, vale, ya lo había elegido, ahora lo que tengo que hacer es poner el granero, ahí está. Ok, ordenar unidad, amigo mío, vamos a movernos, vamos a explorar el mapa. Vente para acá, vamos a echar un vistazo.
Vale. Míralo. Coño, como Gladiator, tú cogiendo la tierra y todo ahí. Madre mía, qué bonito. Qué bonito. Vamos a acercarnos un poquito más. A ver, aquí. A ver cómo se ve. Hombre, de cerca no se ve mal. Se nota que, bueno, que tiene una resolución quizás baja en algunos aspectos. A lo mejor con el optimizer se le podría apretar un poco más, pero sí que es cierto que el juego, con respecto al rendimiento, va un poco raro, ¿eh? Yo estoy intentando no moverme mucho porque se lleva mal con los movimientos, que pega pequeños tirones y puede ser un poco problemático. O sea, un parche no le vendría mal, la verdad. No le vendría mal una actualización para arreglar esos problemas. A ver, crecimiento de la ciudad. Tenemos disponible ahora mismo. Podemos poner aquí. Ahí está, vamos a expandir nuestra ciudad. ¿Y esto qué es lo que puse? Llano de trópico. Vale, nada, estamos expandiendo y poco más. Ordenar unidad. Tenemos para moverlo, para seguir explorando. ¿Qué es esto? Crónica. Unos arqueólogos han descubierto un hueso del largo de una persona y parece ser que hay más en los alrededores. ¿Serán del dragón alado que tantas leyendas protagoniza? Exhumemos los demás huesos. Dejemos que la leyenda siga intacta. Curioso. Vamos a ver qué nos da cada cosa. Esto me da... nada, no puedo verlo. Ahora, vale. 50 de felicidad de cara a la próxima celebración. Curioso. ¿Y esto? Más 15 de cultura. Hostia. Claro, pero ¿hay alguna manera de saber cómo voy yo de esto? Aquí estamos viendo, maravilla, los objetivos de la partida. Tenemos... vale. Yo creo que voy a sumarlos, ¿no? Yo creo que sí. Lo más curioso es que el esqueleto no tiene alas. Las noticias sobre el dragón lisiado comienzan a correr. Qué guapo. Vamos a poner dos guerreros que se pongan en cola. Y esto es un hondero. ¿Esto qué hace? Unidad a distancia del antiguo... vale. Pues espérate, voy a quitar uno. Y voy a poner un hondero también. Yo estoy yendo un poquito a la batalla, ¿no? Aserradero, tenemos aserradero ya. Que es este, ¿no? Si no me equivoco. Ya, lo que no me gusta es que me pone el tipo de granero en progreso. Ah, vale, se está haciendo granero. ¿Granero lo que se está haciendo? Esto es una granja. Pues espérate, porque entonces no tengo aserradero hecho. Lo puedo hacer ahí. Ahí está en cola ya. Vale, lo hemos puesto en cola. Ahora mismo tenemos granero que tiene que terminar, que le queda un turno. Luego saldrá guerrero, el hondero y el aserradero. Solo va por turnos y por cola. No es que pueda hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana. El viaje de la vida puede discurrir por muchas sendas. Más nos vale prepararnos para cualquier cosa. Vale, aquí hay una cosa que yo no entiendo. Yo no sé si es un bug. Porque sale aquí cerrar 2 puntos de atributo de comodín. Vale. Pero no me termina de decir qué es esto. O sea, lo selecciono y ya está. Un explorador. Vale, si alejamos la cámara, lo vemos así. Y si lo acercamos, lo vemos con más detalle. Está bien. Podemos seguir expandiendo nuestro territorio. ¿Esto quiere decir que necesito 3 de comida o que me da 3 de comida? Yo creo que quiere decir que necesito 3 de comida, ¿no? Si me expando aquí, ¿qué pasa? Más 20% de la producción destinada a entrenar unidades. Interesante, interesante. Pasamos de turno. Esto ya debería estar construido. Vamos a hacer un poquito de zoom para verlo con detalle. Ahí está. Turno 8. Ordenar unidades. Vale. Amigo, estamos en una canoa. Vamos a venir para acá a ver qué hay. No hemos visto nada impresionante. Pasamos de turno. Ponemos a hacer riego. ¿Y esto? Celebración. Día de exaltación del tirano. Tu gobierno te permite elegir uno de estos efectos durante la celebración. Más 30% de la producción destinada a entrenar unidades. Más 20% de la ciencia durante 5 turnos. Esto porque tengo cosas en camino. Y ahora política. Elaboración de herramientas. La ponemos a hacer. Y confirmar. Tampoco tengo mucho más, la verdad. ¿Y este colega? ¿Qué es esto, tío? Vale. Un grupo de nobles ha tenido una cacería exitosa. Ordena a sus sirvientes que lo dejen, que no pueden llevar. Pero no son pocas las bocas hambrientas que hay en casa. Cojamos el excedente de casa. No nos arriesgamos a provocar un conflicto. Cojamos el excedente. Vamos a ver qué pasa. Y el guerrero. Claro que este no es explorador realmente. Este sí se puede fajar a hostias. Vale, aquí tenemos el otro que... ¿Un tornado? Tormentas Atasu. Desastre natural en proceso. Ah, bueno. Hostias, qué guapo, tío.
Está guapo, ¿eh? Vale, volvamos para atrás. Pues hay que tener cuidado con eso. Greetings. Benjamin Franklin. Doctor científico, escritor, hombre de consejo, queráis o no escucharlo. Vale, acabamos de tener contacto con un líder de otra nación. Esto es interesante porque aquí podemos empezar a establecer alianzas, pero que también podemos declarar la guerra, se puede romper esas alianzas, nos pueden putear, nos podemos putear porque al final no dejan de ser rivales nuestros también. Saludo amistoso, así revelamos dónde estamos cada uno. Compartir mapas, mira, ahí está, a ver. Aquí estamos gastando esto, que no me recuerdo cómo se llama el simbolito este del mundo. Y bueno, ahí lo estamos gastando para... No me miras así, uff. Y ahora nos aparece aquí. Y ahora si le damos a él, podemos tener pues diferentes conversaciones con él o lo que sea para el tema de diplomacia. Hay muchos más líderes, hay líderes que de inicio se pueden mostrar hostiles, otros amistosos e ir cambiando. Y es que el juego tiene una cosa que es esto. Y es activar la realidad mixta. Es activar la realidad mixta. Ahora quitamos el menú de opciones. Y tengo aquí en mi habitación el mapa y al señor este ahí también. Evidentemente este no es el mejor sitio para jugar en realidad mixta, pero bueno, por lo menos así lo veis, ¿vale? Así veis cómo funciona, que sepáis que, bueno, que tiene la realidad mixta y lo podéis poner donde quieras y podéis jugar con colegas en casa que tengan visor también y ponerse todos alrededor y todo eso. Lo voy a quitar porque ya os digo que aquí no estoy preparado para jugar así. Vale, de momento estamos tranquilos. Esto es lo que no entiendo, porque esto es como para meter unidades aquí, entiendo yo, ¿no? Hostia, o son habilidades. Bastión, comandante del ejército. Deber, valor, puntos de reconocimiento. Hostia puta, vale, todavía no tiene experiencia. Entonces serán habilidades. A ver, déjame mirar. ¿Esto qué es? Bastión. No puedo ver qué hace cada una. Entiendo yo que cuando las desbloquee, sí, me dejará, porque si no, a ver qué coño elijo. Curioso. Uy. Entonces, este pueblo aquí abajo. Amigo, vamos para allá. Vamos a echar un vistazo. No tenía que haber puesto ir por el río. Tú muévete para acá también. Elegir tecnología. Escritura, navegación por vela. ¿Esto qué hace? Biblioteca, gran estela, iniciativa de investigación. Venga. Vale, entonces, el edificio principal era este. Jardín. ¿Esto qué hace? Maestría de alimentos, edificio... eso me interesa. Aquí. Ya lo ponemos así. Lo que pasa es que la maravilla... haber puesto la maravilla tan pronto creo que no fue buena idea. Creo. Luego, tácticas. Vamos a poner tácticas. Son otros 10 turnos. Son demasiados turnos que estoy asignando tareas. Claro, esto fue que puse que se fueran a hacer puñetas. Entonces ya está automático. ¿Tenemos algún problema diplomático? Esta es una nueva. Salido neutral. Saludo amistoso. Vamos a ponernos hostil. Declarar la guerra para ver cómo es. Guerra por sorpresa. Ну что ж, пойдемте. Я оставлю вас там, где, как говорится, раки зимуют. Y tú. Vamos a pegarnos aquí. Y terminamos el turno. Uy, ahí vienen más tropas. Vale, me acaban de atacar. Uf, el comandante se va a ir para el carajo. Evidentemente esta no ha sido la mejor estrategia que podría haber hecho, ¿vale? Eso está claro. Diplomacia. Tu relación se reduce a 60 a lo largo de 5 turnos. Reduce tu relación con otro... Reduce. Venga. Ah, si nos estamos pegando. Vaya emboscada. O sea, me acaba de encerrar que flipas, ¿eh? Vámonos, niños, porque hay que saber cómo estamos alcanzando. Ordenar una unidad. Vale, ataca tú. Ahí. Vale, pues así funcionan los combates. Al final no deja de ser un juego de esto de estrategia, de gestión y todo eso. A ver, el juego está bien, ¿vale? El juego es el Civilization, pero sí que
tiene ciertos problemas, ¿eh? El juego tiene varios problemas. Y son todos relacionados con la parte técnica. Eso es muy importante. O sea, es un juego que visualmente no está mal, tampoco está demasiado bien, ¿vale? O sea, se ve bien, lo que pasa que con el visor se nota que hay poca resolución, que podrían haber apretado un poquito más, porque las cosas cuesta verlas. Los menús y eso se ve genial, pero yo cuando miro al mapa se nota que la resolución no es suficientemente buena. De resto, el juego tiene una profundidad que es brutal, es un juego de 1000 horas, jugarlo con colegas tiene que ser brutal, pero claro, aquí viene la cosa de la parte técnica, que ya fuera de la resolución, es los problemitas que tiene de rendimiento, aunque he de decir que ahora me ha ido más o menos bien, no he tenido tanto problema como la primera partida que estuve jugando, donde las que estuve jugando sí que me daba tirones cada 2x3, y es algo bastante común por lo que he estado leyendo, que tenga esa especie de stuttering, de que el juego va como medio a salto. Es algo que acabarán arreglando directamente con parches, porque al final, bueno, pueden mejorar el rendimiento del juego seguro, y al final es un juego por turnos, tiene un montón de trucos para esconder eso. ¿Qué más comentar? La parte de la realidad mixta mola bastante también. Creo que, bueno, tiene ese punto para que lo pongas en la mesa donde tú quieras. Juego que mola mucho si eres fan de Civilization, pero quizás lo que os puedo recomendar es que esperéis a lo mejor antes de comprarlo, porque es un juego de 60 pavos, aunque lo puedes comprar más barato en mi página de juegosquestbarato.com, pero es un juego de 60 pavos que a lo mejor, si no eres muy fan del juego, te recomiendo que esperes un poquito a ver si arreglan este tipo de problemas técnicos, ¿vale? Es lo que recomiendo. Sobre la parte visual, hombre, con el Quest Optimizer puedes mejorar la resolución y se nota, ¿vale? Se nota, eso ustedes no lo pueden notar en mi vídeo, pero sí que se nota, pero claro, también el rendimiento, si no es bueno del todo, con eso puedes tener más problemas. Es lo que sí que os recomiendo, que os compréis batería extra, porque al final es un juego que chupa muchísimas horas. Es una muy buena noticia tener este juego en realidad virtual, pero también me hubiese gustado, como nota final, que lo hubiesen cuidado un poquito más con todo lo que os estoy diciendo de la parte técnica. Sobre la jugabilidad, lo que habéis visto, es un juego por turno, un juego extensísimo, un juego que necesitáis un montón de horas, estudiar prácticamente para entender el juego. Si os gusta eso, este juego es de lo mejor que hay, pero con lo que ya os dije, de esas limitaciones técnicas que tiene, que habrá que esperar a que saque actualizaciones para pulirlo, que seguramente lo irán haciendo. Señores, yo me voy despidiendo sin más. Si les ha gustado el vídeo, dejen un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejadme un comentario de qué les parece este juego, si lo habéis probado, y bueno, si está a la altura de lo que ustedes querían o simplemente no, otro fracaso más en la VR. Muchas gracias por ir hasta aquí, nos vemos en más vídeos y en directo.